Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Deporte, Discapacidad y Revolución, el podcast dirigido a la normalización de la discapacidad en la sociedad y en el deporte. Antes de comenzar este nuevo episodio, quería explicaros un poco el nuevo fondo de pantalla que tenemos aquí. En el anterior, muchos de vosotros me habéis dicho que era un fondo muy artificial y que aparte parecía una discoteca con todas las lucecitas que tenía como podcast. Entonces, nada, al final he seguido vuestros consejos y he cogido un fondo que no es artificial, que es el fondo de mi casa. Es cierto que hay aquí dos pequeños cuadros, ¿de acuerdo? Pero va a ser que no son lo más bonito del mundo, pero este va a ser mi nuevo rinconcito donde voy a grabar estos podcasts, ¿vale? Para poder seguir, bueno, pues con el objetivo de divulgación de discapacidad y enfermedades que provoca la discapacidad, ¿de acuerdo? Para dicha normalización. Así que agradezco muchísimo, bueno, pues todas las aportaciones que tengáis para seguir mejorando, ¿de acuerdo? Que obviamente son importantes y todo lo que pueda mejorar la calidad del podcast para todos vosotros, pues bienvenido sea. Hoy en este episodio, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la discapacidad visual. Como recordaréis, hace poco, en una de las historias de Instagram, os puse que cuál queríais que fuese la siguiente discapacidad de la que hablásemos, ¿de acuerdo? Y bueno, tuve bastantes respuestas y la ganadora ha sido discapacidad visual. Supongo que es porque muchos de vosotros o la padecéis o tenéis gente cercana que la padece. Entonces, pues nada, vamos a hablar hoy de la discapacidad. Lo primero que quería hablar con vosotros y quería indicaros sobre la discapacidad, que es un dato que me ha sorprendido mucho, ¿vale? Es que la discapacidad, ¿de acuerdo? La discapacidad visual, perdón, ocupa el primero o el segundo lugar de tipo de discapacidades a nivel mundial, es decir, de gente que tiene esta discapacidad, o es una de las mayoritarias. Es un dato que la verdad me ha sorprendido bastante. Como definición propia de discapacidad visual, en este caso es muy sencilla. Es una disminución total o parcial de la vista, ¿de acuerdo? No todas las discapacidades visuales es gente que está totalmente ciega. Es un error en el que mucha gente cae, ¿vale? Que solo se trata como discapacitado visual a una persona con una ceguera total o que va con el perro o que va con el bastón, pero no vamos a ver diferentes causas por las que se producen, de acuerdo, las discapacidades visuales y luego las diferentes categorías que os vamos a explicar, ¿de acuerdo? Durante este episodio. Que si lo siguiente que os quería mostrar, de acuerdo, que también es un dato que he encontrado en toda la documentación que he estado leyendo para poder prepararme este episodio, es el porcentaje de población, de acuerdo, a nivel mundial que padece esta discapacidad. Como os recuerdo, ¿vale? En los primeros episodios de este podcast os dije, creo que fue en el de normalización, os dije que el porcentaje de personas que padecen un tipo de discapacidad a nivel mundial es el 10% de la población, que son entre unos 150 millones de personas a nivel mundial. Bien, pues la discapacidad visual representa el 48% global de todas esas discapacidades. Es decir, a nivel global, un 4%. ¿Vale? O sea, es decir, un 4% de toda la población tiene discapacidad visual. Para que os deis cuenta, ¿vale? La cantidad de gente pues, que tiene un tipo de discapacidad visual. Esos son aproximadamente, según los datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, 314 millones de personas en el mundo. Eso son muchísimas, ¿de acuerdo? A mí es un dato que me ha impactado bastante. No me lo esperaba, la verdad. Y eso que yo he tratado bueno, trato con bastante gente con discapacidad visual, ya sea parcial o total, pero no me esperaba de verdad que fuese un dato tan grande. Luego, también es curioso que la razón entre personas invidentes y personas con discapacidad visual, ¿de acuerdo? Discapacidad visual me refiero a gente que no tiene una discapacidad total, ¿vale? Una ceguera total. La relación es de 4 y 6, es decir, por cada una persona que tiene ceguera total, 4 o 6 personas tienen discapacidad visual, es decir, ceguera parcial, ¿vale? Que ven, ¿vale? Poco, pero ven, ahora explicaremos cómo se clasifica. Y otro dato importante es que la ceguera se ha estado estudiando y parece ser que es más frecuente en las mujeres. Los datos de la OMS nos dicen que el 60% de las personas ciegas
son mujeres, bueno, ciegas o con discapacidad visual, ¿vale? Que es otro dato también bueno, que es importante saber, porque esto quiere decir que la discapacidad visual pues afecta más a mujeres que a hombres. Bien, vamos a hablar de las categorías, ¿vale? Para poder clasificar a la discapacidad visual, es decir, digamos, el grado de discapacidad visual que tiene una persona, ¿vale? La OMS ha establecido 5 categorías, ¿de acuerdo? Y dentro de esas 5 categorías, ¿vale? Pues está la ceguera parcial, ¿vale? La ceguera total y diferentes tipos de ceguera parcial, ¿vale? Y esto lo hacen mediante un baremo de metros, ¿no? Lo hacen, pues, si la persona ve de 6 a 18 metros, de 3 a 8 metros, si solo se ve la mano, si ve, por ejemplo, haz de luz, pero no tiene una visión del espacio, o si no ve ningún tipo de luz, ¿vale? Si no, él no nota ningún tipo de luz o ningún tipo de espacio, es decir, no ve ningún tipo de objeto, que sería lo que se llama la ceguera total. Entonces, es importante saber que para clasificarlo existen 5 categorías, ¿vale? Entonces, la verdad que os voy a decir, según la OMS, me voy a meter aquí pues bueno, para daros el dato, os lo voy a dar ahora mismo, porque he encontrado, tengo aquí el cuadro guardado, ¿vale? Vamos aquí, mirad. La primera se llama discapacidad visual moderada, ¿vale? Y entonces es de 6 a 60 metros, es decir, la persona ve de 6 a 60 metros, ¿vale? Luego está la discapacidad visual severa, que ve de 3 a 60 metros, ¿vale? Es importante ver que sí, que ve a 60 metros, pero que a 3, ¿vale? Eso cambia. Luego está lo que se cataloga como tercera, que es ceguera, ¿vale? Que ve de 1 a 60, es decir, cuenta dedos a 1 metro, para que os hagáis a la idea. Y luego, ceguera, en el número 4 estaría la cuarta de ceguera, que es solo que tiene percepción de la luz, pero no ve. Y luego la quinta, que sería ya la ceguera total, que es que no tiene una percepción de luz, ¿vale? Y tampoco ve. ¿De acuerdo? Esas serían las cinco categorías, bueno, pues que tenemos. Entonces es importante que nos concienciemos de que no todas las personas de discapacidad visual, y mucho menos, son ciegos totalmente. Y es súper importante porque normalmente se asocia a una discapacidad visual a que la persona es ciega, a que no ve absolutamente nada, ¿vale? Y no es así. Ahora también me gustaría hablar de las causas que producen las discapacidades visuales, ¿vale? Es importante, lo que quiero destacar es que he escogido las 5 principales causas de ceguera reportadas por la OMS, es decir, por la Organización Mundial de la Salud. Pero hay más causas que producen ceguera, tanto parcial como total o discapacidad visual, ¿vale? La primera, que es la más común de todo, ¿vale? Son las ametropías. ¿Vale? Las ametropías. La ametropía es, la miopía, por ejemplo, es una ametropía, que es una deformación del globo ocular, ¿vale? Que lo que ocurre es que no permite enfocar correctamente a la persona, ¿vale? Y entonces esto sería una discapacidad visual. Bien es cierto que esta discapacidad visual tiene tratamiento, ¿de acuerdo? Porque se puede operar o pueden poner simplemente unas lentes, ¿vale? Y entonces con eso sería corregido. Pero también es importante lo que hablamos en el primer podcast, ¿de acuerdo? En el de normalización, que la discapacidad también depende del entorno social, ¿de acuerdo? Y de dónde vivamos. Una persona que vive en un país desarrollado puede acceder a una operación de ojos y puede acceder a tener unas gafas, pero una persona en vía de desarrollo a lo mejor no, ¿de acuerdo? Y una persona miope en un país en el que no pueda tener gafas, ¿vale? Se considera una persona con discapacidad, porque no enfoca y no ve bien, no le permite, ¿vale? A mí las gafas, yo en este caso soy miope, ¿de acuerdo? A mí las gafas me permiten ver como una persona que no tiene miopía, pero una persona, en mi caso, yo en un país en vías de desarrollo que no tuviese acceso a tener gafas
lentillas o a operarme, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, en la calle sin gafas, me costaría mucho desenvolverme solo, ¿vale? Entonces, por eso se puede considerar discapacidad dependiendo en el entorno y en la sociedad en la que vivamos, ¿de acuerdo? En un entorno en el que no tengamos esos medios, la metropía, bueno, pues puede complicar bastante el día a día a la persona. Luego está el tracoma, ¿de acuerdo? Que se produce por una infección, ¿vale? Se produce por una infección que está producida por la clamidia trachomatis, ¿vale? Entonces, en este caso, el tracoma, si es tratado, no tiene por qué producir una ceguera total, ¿vale? Pero es cierto que puede producir una ceguera parcial y que esa ceguera parcial por la infección es cierto que puede quedarse para toda la vida porque el daño que puede ocasionar en los ojos, pues bueno, pues se puede quedar como una ceguera total para toda la vida o como una ceguera parcial hasta donde afecte, de acuerdo a la infección, para toda la vida. Luego tendremos la retinopatía diabética. Esto lo padecen los diabéticos. Es muy importante para todos los diabéticos que sepáis que si tenemos una crisis de azúcar, ¿de acuerdo? Una subida alta de azúcar, podemos tener una retinopatía diabética y al final esto lo que afecta es a los vasos sanguíneos del ojo, ¿vale? Una subida grande de azúcar afecta a los vasos sanguíneos del ojo. Hay a personas que tienen una subida alta de azúcar y no les produce, ¿vale? A algunos diabéticos no les produce la retinopatía diabética, sí que les puede producir, por ejemplo, una necrosis, ¿de acuerdo? En las extremidades, hay muchos diabéticos que en tema de dedos, manos, pies, piernas, ¿de acuerdo? Pero también les puede producir en este caso en la ceguera. Hay en algunos que con una subida alta de azúcar que tengan se quedan ya ciegos siempre y hay otros que el brote lo que hace es que les va mermando la vista, es decir, van teniendo discapacidad visual, es decir, ven menos, ¿vale? Entonces, bueno, está bien saber que la retinopatía diabética hay muchísima gente posiblemente diabética o que conozca gente diabética que no saben que se pueden quedar ciegos. Bueno, pues que sepáis que hay que cuidarse, ¿de acuerdo? Porque sí que la diabetes puede producir una ceguera parcial o una ceguera total. Luego está la degeneración macular, ¿vale? Que es una degeneración de la mácula y el polo posterior, ¿vale? Para que sepáis, la mácula es la capa del tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del ojo, ¿vale? En el centro de la retina. Y luego el polo posterior ocupa 2/3 del ojo, ¿vale? Entonces, la degeneración macular al final es una enfermedad degenerativa que va degenerando tanto la mácula como el polo posterior y eso va provocando que poco a poco, de acuerdo, tengamos menor visión. Y obviamente si la degeneración es muy rápida o esa degeneración macular empieza en una persona joven, pues puede producir a futuro, de acuerdo, una ceguera total. Y luego habréis oído también hablar de glaucoma. Esta parte es un poquito más complicada, ¿de acuerdo? En este caso se conocen 4 tipos de glaucoma. El de condiciones degenerativas del ojo, el glaucoma traumático, ¿de acuerdo? Que se suele dar en el nacimiento. El glaucoma congénito u otras malformaciones congénitas, perdón, del segmento anterior. ¿Vale? Estos son las 5 causas, ¿de acuerdo? Que la OMS dice que son mayoritarias que producen discapacidad visual. Obviamente, como os he dicho, hay muchos otros casos. Por ejemplo, una persona que tiene EA, espondilitis anquilosante, ¿vale? Esa enfermedad puede provocar uveitis, ¿vale? Que también es una afectación al ojo y también pueden perder visión, incluso llegar a quedarse ciegos de uno o de los dos ojos, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues muchísimas más tipos de enfermedades. También una enfermedad neurodegenerativa le puede provocar la esclerosis múltiple, también puede provocar ceguera. De hecho, uno de los casos por los que se detecta la esclerosis múltiple es porque de un día para otro no ven o ven manchas, ¿de acuerdo? Y entonces también es una manera de detectar la esclerosis múltiple. Como digo, hay infinidad, pero las 5 que hemos marcado, según la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, son las causas más frecuentes, además con altos porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces, la conclusión que llegamos con esta discapacidad, con este episodio de hoy, ¿de acuerdo? Es, desde mi punto de vista, ¿vale? Es que la discapacidad visual puede llegar a nosotros en muchas vías, que
Hay un alto porcentaje a nivel mundial, un 4%, es muchísimo, ¿de acuerdo? Aunque nos parezca poco, 135 millones de personas son muchas, ¿vale? Que podemos padecerlo. Y luego, que es cierto que las conclusiones de varios artículos que he leído y de varios estudios es que la edad también es un precursor de la discapacidad visual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la edad también es un precursor de enfermedades neuronales, de degeneración neuronal, ¿de acuerdo? Por el envejecimiento neuronal, por el envejecimiento neuromotor, por el envejecimiento nervioso, y todo eso también puede afectar directamente a nuestra visión, ¿vale? Entonces, la edad es un factor también muy importante, ¿de acuerdo? Para tener una discapacidad visual cuando nos vamos haciendo mayores. Al igual que las personas mayores, o nosotros, o yo cuando sea mayor, podemos tener una gran restricción de movimiento psicomotor, ¿de acuerdo? De coordinación, pues que sepáis que también se puede provocar una discapacidad visual, ¿vale? Entonces, esto es lo de siempre. Me viene muy bien hablar de este episodio porque es una discapacidad de la que muchos de nosotros podemos padecer cuando seamos mayores, muy mayores, ¿de acuerdo? Si todos llegamos, 80, 90 años. No es tan difícil que podamos tener una discapacidad visual, con lo cual, egoístamente, como siempre digo, si nosotros hablamos, normalizamos la situación, explicamos los tipos de discapacidades, podemos ser más conscientes y en un futuro podemos adaptar mejor la vida y la sociedad para poder mejorar que todas las personas con discapacidad puedan tener más facilidades, ¿vale? Y luego que todas las personas con discapacidad, ¿de acuerdo? O si llegamos nosotros también a tenerla en un futuro, ¿vale? Pues que tengamos esas facilidades que a todos nos va a gustar. Al final, la única manera, como digo, es normalizar la situación y hablar de ello. También deciros que si algún día necesitáis la documentación, ¿vale? O los artículos que yo leo, o la infografía, la información, ¿vale? En la que yo documento todos estos episodios, que sepáis que me lo podéis pedir, que yo os lo facilito, ¿vale? Que hay un montón de información sobre todos los tipos de discapacidades que hablaremos y sobre todos los tipos de enfermedades que provocan discapacidad. Así que nada, espero que os haya gustado este nuevo episodio, que los datos os generen curiosidad al igual que a mí y también os impacten, porque de verdad que a mí me ha impactado que la discapacidad visual sea la primera o la segunda y que un 4% del total de la población sufra este tipo de discapacidad, ¿vale? Y bueno, que sigamos en este camino de normalizarlo. Muchísimas gracias a todos y ya sabéis, para poder ayudarme a la divulgación, seguidme en las redes, suscribiros en YouTube, ¿vale? Para que cada vez más gente pueda en estos podcasts reducidos poder escuchar de una manera amena y poder aprender sobre la discapacidad, que esto nos va a ayudar a todos en el presente y en el futuro. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.